Mi nombre es Rosana Díaz y el día de hoy comenzaremos hablando sobre las polaridades. Este concepto nos dice que dentro de cada individuo existen aspectos que son opuestos o complementarios y que se relacionan y coexisten dentro de una misma persona. Estos representan extremos que son, entre comillas, quizás opuestos dentro de una misma escala, que se podría identificar o ejemplificar bajo una escala como una persona que elige hacer el bien o el mal, o que es tímida o que es extrovertida. Y esta idea de polaridad se basa en la idea del taoísmo, del yin y el yang, donde cada polo complementario coexiste formando en sí un todo. Y estos polos pues representan un opuesto de cada persona, y la persona puede identificarse con un polo más que con el otro. Ahora, cuando tratamos de entender esto dentro de la psicoterapia de la Gestalt, tenemos lo que son el mapa de las polaridades, donde encontramos la voz pro cambio y la voz pro síntoma. Vamos a ejemplificarlo. Imaginemos que hay una persona que necesita estudiar pero que procrastina. Una parte quiere estudiar, quiere aprobar el curso, pero la otra parte también quiere disfrutar, quiere tener un rato de placer, quiere hacer algo distinto. Entonces la voz pro cambio diría que no procrastines más, vamos a cambiar esa actitud, no vas a estudiar, etc. Pero la voz pro síntoma dice, ¿por qué tienes que estar siguiendo estas reglas? Tienes que disfrutar, tienes que pasarla bien, la universidad está para eso, estás en la edad. Entonces tenemos acá como dos voces, o son los dos polos opuestos de las polaridades, valga la redundancia, donde o se insta el cambio o se busca continuar con la misma actitud. Y justamente eso es lo que se trata en la psicoterapia, encontrar o hacer que estos polos puedan entenderse y puedan coexistir de una manera armoniosa. Una de las técnicas por excelencia para tratar las polaridades es la de la silla caliente, más adelante también explicado. Pero cuando hablamos del tema de polaridades, lo que hace esta técnica es generar un diálogo entre las diversas facetas opuestas del individuo y facilitar la conexión de aquellas partes que solemos negar o rechazar. Y lo que va a hacer es, al momento de establecer un diálogo, pues las dos partes se van a integrar y van a poder coexistir dentro de ellas, pero de una manera armoniosa. Otra técnica es la denominada expresión de los sentimientos negativos. Cuando existe una polaridad dentro de nosotros, esta se suele manifestar a través de emociones o sentimientos desagradables. Y parte de esa técnica es justamente identificar esos sentimientos, aceptarlos, y al aceptar los sentimientos negativos estaríamos aceptando las polaridades o esas partes opuestas dentro de nosotros. De esta manera se puede entender y reconciliar ambas partes de la persona que están en conflicto. Otra de las técnicas realizadas es la visualización y fantasías dirigidas. Esta técnica es llevada a cabo por el terapeuta y lo que hace es ayudar a la persona a través de la imaginación guiada a facilitar la conciencia e integración de los diferentes aspectos de la personalidad. Tenemos otras tres técnicas también denominadas ampliar el concepto de enemigo, en el cual pues se reconoce aquellas facetas de la personalidad que están siendo contrarias u opuestas para poder reconciliarlas más adelante. El declarar la guerra dentro de ti. Esto significa poder dar voz a aquellas partes también opuestas que no están siendo muy reconocidas o que están por debajo, puesto que recordemos que nosotros nos identificamos más con una polaridad que la otra. Entonces, declarar la guerra dentro de nosotros es justamente poder dar voz a aquella parte nuestra que no está siendo escuchada. Y por último, apuntar a una parte del grupo líder. Nuevamente, teniendo en cuenta que nos identificamos más con una parte que con la otra, lo que hace esta técnica es tratar de nivelar ambas polaridades de modo que estén integradas y puedan trabajar dentro de sí en el individuo. Buenas noches, mi nombre es Pirina Manchego y continuamos explicando sobre algunas estrategias para poder aplicar las polaridades. Tenemos la representación creativa. Esto significa que a través de dibujos, de esculturas, de la escritura, nosotros vamos a poder identificar aquel polo que estamos negando. De esa manera, esto nos puede ayudar a tratar de conectar mejor con ello y tener una mayor armonía, no solamente negar un polo, sino que incorporarlo y poder identificarlo de manera satisfactoria. Continuando con las estrategias, tenemos la teatralización de la polaridad. Para esto nosotros vamos a tener que tratar de entender que las polaridades pues son algo inevitable en el mundo, es algo natural, siempre va a existir. Entonces, a partir de ello, se va a tener que escoger, por ejemplo, animales o personajes que sean totalmente opuestos, como por ejemplo, un rey y un esclavo, un león y un ratón, entre otros. Para que se pueda entender mucho mejor las polaridades, es bueno verlo en la vida real, en acciones. Por ejemplo, en este caso, es el caso de Ana,
que mencionaba que cuando era niña, pues ella trataba de, cuando se miraba en el espejo, trataba de mostrar su mejor rostro, su mejor cara. Tenía que mostrarse contenta. Y si es que en ese momento ella se sentía enfadada, lo que hacía al mirarse en el espejo es tratar de suprimir o reprimir ese sentimiento. Pues este enfado no era aceptado socialmente en su familia. Por ejemplo, si es que ella no era sonriente, no era amable, pues iba a sufrir el rechazo o un trato poco amable de su familia porque no cumplía con el papel de ser perfecta. Con el tiempo, pues Ana no identificaba claramente las polaridades de qué es lo que es estar bien o estar mal, y ella simplemente se fijaba en una, no en las dos, sino que en una, y ella trataba de ser perfecta. Esto le trajo consecuencias más adelante cuando Ana eh, creció, se volvió adulta y las personas empezaban a abusar de su amabilidad, pues decía de que las personas se aprovechaban cada vez que necesitaban algo, siempre le llamaban y sabían que ella nunca iba a decir que no. Le costaba también mucho trabajo poder enfadarse en el trabajo, poner límites y sentía mucha ansiedad y sentía que ya no podía más porque no sabía decir que no y no reconocía una polaridad que es pues natural y normal en su vida a día. El diálogo interno es el conjunto de consideraciones, suposiciones, reglas, derechos, juicios, expectativas, recuerdos, valoraciones y atribuciones de significado que se activan constantemente en respuesta a los estímulos provenientes del ambiente externo, es decir, eventos, comportamientos ajenos, etc., o internos, sensaciones físicas, pensamientos, recuerdos. En psicología definimos como diálogo interno aquellas conversaciones que tenemos con nosotros mismos en nuestro interior. Estas conversaciones influyen mucho en nuestras acciones y en nuestros sentimientos. El diálogo interno es resultado de nuestras experiencias en la infancia, sobre todo en edades tempranas, que configuran nuestro carácter, de modo que surge como un mecanismo de defensa y de protección ante lo que vivimos en la infancia y produjo dolor. Nos ayudó a sobrellevar las heridas y a sobrevivir para seguir creciendo en un entorno que no podríamos controlar. En función de la relación que mantuvimos con nuestros cuidadores, padres, abuelos, maestros, vamos formando creencias sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Este diálogo interno es producido inicialmente por el infante en voz alta y está destinado a ser interiorizado cuando se llega a la segunda infancia, es decir, dentro de los 7 a 8 años. El diálogo interno recoge todos los pensamientos de una persona que se dirige a sí misma y a través del mismo se guían acciones de cada uno. El diálogo interno va surgiendo y perfeccionándose a lo largo de los años, en función de cómo sea nuestra personalidad y también las vivencias experimentadas, de modo que está en un proceso de continuo cambio y construcción. Aún así suele ser relativamente estable en el tiempo y también cambia según el momento vital en el que nos encontremos y el grado de satisfacción vital. Ahora vamos a pasar a los tipos de diálogo interno en la siguiente diapositiva. Continuando con los tipos de diálogo interno, este se divide en dos grandes grupos, el diálogo interno positivo y el diálogo interno negativo. El diálogo interno positivo es aquel que refuerza la autoestima y la seguridad a la hora de realizar ciertas acciones y nos dirige con determinación hacia nuestros objetivos. En el caso del diálogo interno negativo, no siempre es constructivo y a veces juega en nuestra contra con pensamientos negativos y afirmaciones que restringen nuestro acceso a nuestros recursos personales. Si el propio recurso interior alimenta ansiedad, depresión y estados emocionales que pueden ser disfuncionales, es necesario revisarlo, corregirlo y reformularlo. Y bueno, poniendo énfasis en este tipo de diálogo interno negativo, este se divide en 4 tipos: el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente. El catastrófico es aquel que se anticipa a los hechos sin que aún ocurran y de forma magnánime, resultante de percepciones equivocadas que en ocasiones originan miedo.
El autocrítico es un tipo de diálogo interno que se basa en la crítica constante, el compararse con los demás y no resulta favorecedor ya que siempre va a quedar en desventaja. El victimista es una estrategia también utilizada como medida de generar compasión de parte de los demás. Es nadie me quiere, nadie me entiende, todo el mundo me odia y lo vas a escuchar siempre en ese tipo de personas. Finalmente, el autoexigente, que se impone metas muy altas, se exige demasiado, al punto de que si no se cumplen genera situaciones de estrés. Todos estos tipos de diálogo interno tienen su reflejo corporal, una posición de defensa, sacando pecho mientras se anda para no mostrar debilidad o bajando la cabeza, encogiéndose cuando uno dice que no tiene valor. Así vemos cómo nuestras percepciones influyen en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento. Los diálogos crean emociones internas que fijan el cuerpo en una posición concreta, no permitiendo tener adaptabilidad ni flexibilidad. Por ello tenemos las mismas reacciones una y otra vez. Esto a la vez llamamos neurosis, porque este diálogo interno nos está restando libertad de acción, tanto interiormente como exteriormente. Ahora, de manera muy general, vamos a ver algunas estrategias para trabajar el diálogo interno. En primer lugar, prestar atención a los sesgos cognitivos. Identificar y desechar los sesgos cognitivos mejora nuestro diálogo interno. Escuchar la voz interior. Escuchar las verbalizaciones que con frecuencia te dices durante el día puede mejorar el diálogo interno. Enunciar los pensamientos. Tomar ese pensamiento negativo y narrarlo en el siguiente formato. Estoy teniendo el pensamiento de que, por ejemplo, soy un fracasado, en lugar de asumir que uno lo es. De esta manera hay una distinción entre el pensamiento y el valor personal que se tiene. No se fusiona. Terminar con un hecho positivo. En este caso, si se está diciendo algo negativo de uno mismo, en lugar de tratar de luchar contra ese pensamiento, hay que reconocerlo y luego enfocarse en hechos que también son positivos. Finalmente, distanciarse del diálogo interno negativo, es decir, alejarse de los pensamientos para verlos desde otra perspectiva más amplia. Algunos pasos para poder lograr esto es pensar en el proceso, buscar la contradicción, reír, cambiar de perspectiva, verbalizar las preocupaciones y hablar en tercera persona. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación voy a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar sobre la fundamentación teórica que apoya la técnica del diálogo interno. Son muchos enfoques que defienden esta técnica. Vamos a empezar con la psicología humanista. Aquí encontramos a dos autores. Tenemos a Carl Rogers y a Abraham Maslow. En el caso de Carl Rogers, él trabaja lo que es la terapia centrada en el cliente. Él va siempre a enfatizar cómo el usuario debe de tomarle importancia al diálogo interno, pues la autorreflexión y el autoconocimiento son claves para poder lograr el cambio esperado en el paciente. Asimismo, Maslow, dentro de las jerarquías de la pirámide que nos propone, el diálogo interno podemos tomarlo como una manera de poder alcanzar todos estos niveles superiores que requieren para poder realizar nuestro desarrollo personal. En segundo lugar tenemos el enfoque de la psicología cognitiva. Aquí vamos a hablar un poco sobre Jean Piaget, quien él describe cómo todos los procesos internos mentales dentro de los esquemas cognitivos que creamos, el diálogo interno puede considerarse parte del proceso de la creación de estos esquemas. Por otra parte, Albert Ellis y Aaron Beck, que son también propios de la psicología cognitiva, defienden estos enfoques como dentro de la terapia cognitivo-conductual, pues ellos van a dar relevancia a la autoobservación y la reestructuración cognitiva. El diálogo interno va a obtener un papel protagónico en ese tipo de enfoques. Continuamos con un tercer enfoque. Si bien es cierto, esta no pertenece del todo dentro del campo de la psicología,
Sin embargo, la filosofía existencial es una de las mayores influencias para la psicología humanista. Bueno, aquí tenemos a Kierkegaard y a Jean-Paul Sartre. Estos dos filósofos existenciales abordaron todo lo que es la interioridad, el encontrar un significado, la subjetividad. Por ello, la persona, para poder darle una connotación a la experiencia o a los sucesos que vive, necesita de este diálogo interno, necesita poder interpretar toda esta información para poder así asignarle un significado. Asimismo, lo que ellos mencionan, que es la libertad y la responsabilidad individual, se ve sujeto también a esta técnica. Bien, en penúltimo lugar tenemos a la psicología transpersonal. Como se mencionó en nuestro trabajo monográfico, podemos, digamos, mencionar diferentes tipos de voces que se va a encontrar dentro de este diálogo interno. Aquí destacamos un autor, quien viene a ser Ken Wilber. Él, dentro de su trabajo en la psicología transpersonal, explora la dimensión espiritual y la trascendental del ser humano. Pues desde su perspectiva, lo que es el diálogo interno se vincula con cómo la persona reflexiona sobre su propia existencia y las acciones que tiene con su entorno, la conexión con las dimensiones más profundas de la conciencia. Aquí podemos hablar incluso sobre, desde un enfoque un poco más psicoanalista, sobre las voces que tenemos del padre o del yo adulto, que vienen a ser también parte del diálogo interno. Finalmente tenemos a la psicología del desarrollo. Acá tenemos a Vygotsky, quien bajo su teoría sociocultural va a hablar sobre cómo los procesos internos sociales en la mente individual pueden ser vistos como cómo internalizamos las interacciones sociales que tenemos con nuestro entorno, permitiendo la autorregulación del pensamiento, pues necesitamos interiorizar qué es lo que está sucediendo para poder así participar y adaptarnos al entorno social. Muy bien, continuando con la exposición, mi nombre es Carmen Anagua y les voy a estar presentando el tema de situaciones inconclusas. Y entendamos este término tal como sugiere todos aquellos asuntos pendientes en los cuales nuestros sentimientos y emociones no han sido resueltos, no han sido comunicados en el momento o recién nos hemos dado cuenta de ello ya ha pasado un tiempo. Entonces, estos sentimientos o esto que no se ha podido comunicar en su momento podría llevar a que la persona lo somatice. Es decir, que se presenten ciertos síntomas físicos como el poder asociar la pérdida de un ser querido a una extremidad. También podría derivar a actitudes de autocompasión y autoconmiseración, tal como podemos observar en las diapositivas, esos dichos de si mi madre me hubiera querido más, mi vida no sería tan desgraciada como lo es, o si mi marido, mi hijo o cualquier otro no hubiera muerto, yo no estaría como estoy. Asimismo, otra de las consecuencias a mencionar cuando se dan estas situaciones inconclusas y realmente no tienen un cierre es que genera cierta dificultad para que esta persona establezca relaciones más cercanas, más próximas e íntimas con otras personas. Entonces, en síntesis, respecto a este primer punto del concepto de situaciones inconclusas, es muy importante el poder expresar. Y a través de las siguientes estrategias a presentar vamos a poder conocer de qué forma podemos abordar estas situaciones inconclusas para mejorar el bienestar y salud mental de la persona. Un preámbulo antes de poder iniciar explicando esta estrategia para abordar las situaciones inconclusas. Recordemos de que por lo mismo, esta situación pendiente, lo que hacen en sí los terapeutas es en sí asegurarse de que en primer punto el sujeto, el individuo, el paciente conozca cuál es ese asunto pendiente. Para algunos es muy evidente, pero para algunos otros solamente están enfocados tanto en la emoción que no logran determinar qué es aquello que les falta concluir o dar cierre. Entonces, primer punto, a forma general, el poder identificar cuál es ese asunto pendiente para que en consecuencia se pueda generar o propiciar este acercamiento, encuentro con la persona o situación en la cual tiene este conflicto inconcluso, para que posteriormente, después de expresarlo a su manera y de la forma en la que se pueda, porque si está fallecido no puedes llamar al muerto y hablarle de frente, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias que ayudan a que esta comunicación o que esta expresión del mundo interior del individuo se dé para que posteriormente se logre ese cierre, ¿no? Entonces, es así que a grandes rasgos es que las terapias o estas estrategias y técnicas están orientadas. Y es así que tenemos como primer punto, ahora sí, la silla vacía, en la cual, como se conoce, se presenta la persona
una silla de frente de él para que pueda expresar todo aquello, ¿no? Proyectando, imaginando que está al frente suyo en esa silla vacía, esa otra persona, pues, ¿no? A la cual quiere o le faltó expresar algo en su momento. Finalmente, tal como podemos observar en la diapositiva, después de generar esta expresión, de haber desbordado, dicho todo lo que quería decirle y que le faltó, entonces ahora el terapeuta le hace la pregunta: ¿se siente preparado para despedirse? Para que posteriormente, si es que te dice que sí, entonces ya se pueda concluir con la despedida y el cierre. Y es que a veces se quedan los pacientes en el punto número 2 al no querer despedirse. Entonces, dependiendo de la situación, circunstancia y la persona, es que se trata de llegar justo a este último punto que es el cierre, ¿no? Que de esa forma se va a sentir muchísimo más liviano, con una carga menos, ¿no? Entonces, eso sería la silla vacía. La siguiente estrategia a presentar se denomina me hago responsable. Esta estrategia se puede adaptar justamente a las situaciones inconclusas, y se trata principalmente de que la persona que está mencionando, expresando algo que está sucediendo, le añada al final de lo que está diciendo y me hago cargo de ello o y me hago responsable de ello. Por ejemplo, me doy cuenta de que mi voz es muy tranquila y me hago responsable de ello. Es decir, estoy mencionando, identificando la situación que está sucediendo, pero a la vez también estoy reconociendo, verbalizando de que es algo que parte de mí y en la cual pues yo me hago cargo y no depende de alguien más. Es decir, de esta forma, además de verbalizar, ayuda a que el paciente deje de echar la culpa a todo el mundo de lo que le esté sucediendo, de sus estados, etcétera. Y tiene esa posibilidad, esa oportunidad de hacerse cargo de sí mismo para poder cambiar o disminuir las consecuencias de lo que esté aconteciendo, ¿no? Otro ejemplo puede ser, me doy cuenta que estoy triste y me hago responsable de ello. Y de esa forma. Buenas noches, mi nombre es Heidi Castaño y yo voy a continuar con la explicación. Esta estrategia se llama el ritmo, contacto o retirada, también conocida como la retirada o la evitación. Esta técnica básicamente lo que trata de explorar son áreas de la experiencia que una persona puede estar eludiendo o evadiendo. Lo que se busca es traer a la conciencia de la persona los patrones de retirada para que en este caso pues el cliente pueda examinar y comprender mejor los motivos detrás de esta evitación. La retirada puede entonces manifestarse en diferentes formas, ya sea de una manera emocional, cognitiva o conductual. Y pues lo que busca esta terapia es promover una mayor conexión y también que haya más responsabilidad frente a las áreas que la persona pues está tratando de evitar. Bueno, y por otro lado, continuando entonces con la técnica de la exageración, esta pues se utiliza con la finalidad de intensificar de manera consciente aspectos pues específicos del comportamiento o emoción, en este caso pues de la persona. El propósito es hacer más evidente ciertos patrones automáticos, permitiendo pues de este modo una observación mucho más clara y una comprensión pues más profunda. La exageración lo que busca es entonces resaltar estas dinámicas que están ocultas y facilitar la toma de conciencia, lo que pues a su vez también puede conducir a cambios positivos en la forma en que una persona se relaciona pues consigo misma y también cómo se relaciona con los demás. En cuanto al caso, bueno, el problema presentado, lo que básicamente se busca es, en este caso, pues María es el cliente y lo que ella está buscando es una ayuda terapéutica debido a que pues tiene una persistente ansiedad de tipo social que la lleva a evitar justamente situaciones sociales, y esta ansiedad pues lo que está haciendo es afectar su capacidad para expresarse de una manera auténtica y que ella pueda construir relaciones que le sean significativas. Entonces, desde el enfoque terapéutico que se va a utilizar para este caso, pues va a ser la técnica
de la exageración. Que busca esta técnica? Pues intensificar de manera consciente aspectos específicos de la ansiedad que en este caso tiene pues María. Podría ser, por ejemplo, expresiones corporales, patrones de pensamiento y emociones para, digamos, hacer más evidente pues estos patrones automáticos. El objetivo básicamente de esta terapia es facilitar la conciencia y la comprensión, buscando pues que haya un cambio positivo en las relaciones de María consigo misma y su interacción pues social, ¿no?, con los demás, y pues que busca que la autenticidad pues ahorita sí sea evidente y con esto pues superar esta ansiedad social y ella pueda construir relaciones mucho más genuinas, o sea, más reales. ¿Cuáles son los resultados esperados? Pues se busca que este enfoque pues ayude a María a superar esta ansiedad social y que fomente una mayor comodidad en situaciones en las que ella se encuentra para interactuar con otras personas y que de esta manera pueda pues facilitar la construcción de relaciones con otras y que éstas sean más auténticas y pues también mucho más significativas. Básicamente ese es el objetivo.